El estudio de hoy compete a la semana 21 y vamos a estar alrededor del libro de Ezequiel, particularmente en el capítulo 37, donde Ezequiel nos habla a nosotros de la revelación de la visión de los huesos secos. Cuando estaba escribiendo este mensaje, de verdad que la palabra siempre lo ministra a uno, pero hay mensajes como que calan más dentro de uno que otros, y el de hoy es uno de ellos, por lo menos en lo particular, en lo que corresponde a mi persona. Me caló mucho, la verdad que me ministró, me trajo a hacer un análisis más profundo de lo que es Dios y de lo que soy yo. Y cuando digo analizar de lo que es Dios, es imposible que sepamos la mente de Dios. Eso es de verdad que es totalmente abismal para poderlo nosotros comprender. A eso es a lo que me refiero, entender lo que es Dios, o sea que jamás lo vamos a llegar a comprender con nuestra mente humana, pero sí podemos entender quiénes somos nosotros, porque cada uno de nosotros sabemos las necesidades que tenemos, las carencias que tenemos y los muy pocos aciertos que tenemos. Y tal vez alguien diga, pero pastor, qué negativo que es usted con nosotros. Es que yo más bien estoy siendo generoso, porque la Biblia dice que Dios se acuerda de que somos polvo y aún así no nos destruye. Entonces, si analizamos a la Biblia, lo que dice que somos nosotros, no en Cristo, por supuesto, en Cristo somos herederos del reino, coherederos del reino, básicamente, somos parte de la iglesia, pero sin Cristo nosotros no somos nada, absolutamente. Y lo que somos en Cristo no es por nosotros, sino por lo que Él hizo en cada uno de nosotros. Entonces eso me trajo a mí a reflexionar bastante profundo en el mensaje de hoy y espero poderlo transmitir de la misma manera en que Dios lo puso en mi corazón. El título que le puse a la clase de hoy es El espíritu que da vida a los huesos secos. Y el texto central, como les mencioné, está en Ezequiel capítulo 37, versos 1 al 14. No voy a leer todo el texto por razones de tiempo, pero voy a leer básicamente las líneas que me permitan a mí o la línea que me permita a mí desarrollar a profundidad el tema. Después de que nosotros estudiamos en este viaje que tenemos desde Génesis hasta el Apocalipsis, un viaje al cual le llamamos Cristo revelado en toda la Biblia, que al fin es lo que debemos de buscar a Cristo en toda la Biblia. Entonces, después de que nosotros iniciamos en el Génesis, las últimas clases para ubicarnos mentalmente fueron del libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones. Al recorrer Jeremías y Lamentaciones, si nosotros lo estudiamos, pareciera que la historia del pueblo de Dios había llegado al final, se acabó todo. ¿Por qué? Porque quedamos en que el pueblo iba a ser capturado, iba a ser llevado por 70 años a Babilonia y el templo iba a ser destruido, la ciudad iba a ser destruida. Pero Jeremías nos muestra a nosotros que hay un pueblo quebrantado, pero que hay un pacto que se mantiene, que se sostiene. Aunque el pueblo esté destruido, aunque la ciudad esté destruida, aunque el templo esté destruido, aunque ellos estén en cautiverio por 70 años, el pacto se sostiene porque el pacto no se sostiene en la conducta del pueblo. El pacto se sostiene en Dios, que es fiel y que Él cumple sus promesas a pesar de nuestras falencias. Dios promete en el nuevo pacto que el problema, o nos hace ver en el nuevo pacto que nos enseña a nosotros que el problema nunca ha sido la ley. El problema es el corazón del hombre. Porque la ley siempre ha sido, era y es. Cuando hablo de la ley, no estoy hablando de los mandamientos solamente, sino que estoy hablando de todo el compendio que Jesucristo llamó la ley y los profetas, que está refiriéndose a lo que es el Pentateuco, a los libros sapiensales y también a los libros de los profetas. Lo que el Señor le dijo a los fariseos que debían de escudriñar, porque ahí ellos pensaban que había salvación. Lo que el Señor está diciendo es que ahí no hay salvación, ahí habla de la salvación. Él es la salvación. Entonces dice, ustedes piensan que ahí hay salvación, pero ellos hablan de mí.
Por eso tenemos que estudiar nosotros el Antiguo Testamento, por eso tenemos que estudiar la Biblia, no porque la Biblia salve, porque la Biblia por sí sola no salva. La Biblia informa de quién es el Salvador y nos informa de por qué nos salva y qué debemos de hacer después de que Él nos salva. Por lo tanto, la ley, refiriéndome a esa instrucción total, era, es y será siempre santa, justa y buena. Pero estaba escrita en ese momento, según lo describe el Señor, estaba escrita en piedra. En piedra se refiere a que era fácil de olvidar porque simplemente para aspectos, aunque la ley no es simple, aunque la palabra de Dios no es simple, no estoy hablando de una simplicidad, sino que estoy hablando de que es algo que es fácil de olvidar cuando está puesto en un papel, cuando está puesto en un pergamino, es fácil de olvidar. Por eso el Señor dice a través del salmista que y a través del proverbista que no seamos oidores olvidadizos. Pero si nosotros solo oímos, básicamente cualquier cosa va a hacer que quede en segundo plano lo que hemos aprendido. Pero mientras que el corazón sea el que recibe el mensaje, el corazón es el que en el que se escribe el mensaje, ahí sí va a permanecer aún en medio de nuestras falencias. Porque cuando nosotros nos equivocamos, lo que la palabra va a hacer es venir y avisarnos, advertirnos a través del Espíritu Santo, que es el consolador que nos recuerda justamente las enseñanzas de Jesucristo, nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento. Mientras que el corazón esté endurecido, que era lo que le pasaba a ese pueblo, entonces el problema no es la ley, el problema es el corazón endurecido. Y eso es lo que Dios anunció a través de Jeremías. Le avisó a un pueblo que no quiso escuchar las advertencias. Y es donde, si recuerdan la frase que estudiamos en el libro de Jeremías que dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Así es como llegamos después al libro de Lamentaciones, donde vimos las consecuencias del corazón que rechazó ese amor y que lo tomaban por, no le daban importancia a lo que Dios había establecido. Eso fue lo que estudiamos. Entonces vienen las consecuencias y Jerusalén termina convertida en ruinas, como había sido profetizado por los profetas. Sin embargo, aun que hubieran cenizas, aun que hubiera estado todo destruido, Jeremías descubre una verdad que atraviesa toda la escritura y es la verdad que usted y yo debemos de atesorar. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. No es por lo que somos nosotros, no es con lo que hacemos nosotros. En los últimos tiempos se ha tratado de exaltar mucho al hombre, que somos los guerreros, que somos los chineados, que somos lo máximo. O sea, al final de cuentas se le ha dado tanta exaltación al hombre que el hombre cree que por lo que hace, entonces tiene el cielo ganado, tiene el favor de Dios ganado. Y nosotros lo que tenemos delante de Dios como aceptos es lo que Dios hizo a través de Jesucristo en nosotros. Es Jesucristo el que él ve. Somos revestidos de Jesucristo. Revestidos es que somos vestidos con lo que él hizo para ser aceptos en el amado, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando analizamos que la misericordia de Dios continúa viva, aún a pesar de todo lo que al pueblo le estaba sucediendo, aún lo que al pueblo le está pasando en nuestras vidas, lo mismo que en el escenario que vivimos o los 5 escenarios que estudiamos en el libro de Lamentaciones, no importa la escena en que estemos nosotros, Dios siempre está presente. Y puedes subrayar esto, Dios siempre está presente en nuestras vidas, ya sea que estemos pasándola bien, ya sea que estemos en dificultades, sea que estemos enfermos, sea que estemos sanos, que estemos en abundancia o que estemos en escasez. No importa el escenario en el que usted y yo nos encontremos, Dios siempre está presente. Por lo tanto, cuando yo analizo esto desde mi perspectiva humana, a veces pienso que cuando estoy pasando una situación difícil es porque Dios se alejó. Pero Dios nunca se aleja. Dios siempre permanece llamándonos al arrepentimiento.
Dios desea que todo hombre proceda al arrepentimiento. El que se aleja no es Dios, el que se aleja es el ser humano de Dios. ¿De qué se aleja? Se aleja del amor que le está llamando para que pueda vivir una vida tranquila, para que viva una vida aceptable, no una vida sin problemas, porque ese es justamente el engaño de Satanás. Hacernos creer a nosotros que cuando nos acercamos a Jesús no vamos a tener problemas. Y alguien dice, pero ¿cómo Satanás pretende o nos quiere hacer creer a nosotros, de hecho, a través de enseñanzas antibíblicas, que vamos a estar bien por estar con Jesús? Porque no es lo que dijo Jesús. Esa no es una enseñanza de Jesucristo, es una enseñanza del enemigo. Jesús dijo que en el mundo hallaréis aflicción, pero no teman que yo he vencido al mundo. Dijo también que él recibió persecución y que nosotros por consecuencia vamos a recibirla. Entonces, decir que vamos a estar siempre bien no es una enseñanza del Señor Jesucristo. Pero nuestro pensamiento humano cree que cuando se restaura Jerusalén, que cuando se restaura Israel, que cuando se restaura el pueblo y se reconstruye todo, eso es ya como el clímax, como es lo mejor que le puede pasar a ese pueblo, y que después de que los cautivos sean liberados, después de que el pueblo sea permitido reconstruir, ya ahí está la restauración completa. Y eso, mis hermanos, es un error garrafal de pensar que con nosotros llegar y pedir perdón e incorporarnos a nuestras actividades diarias dentro de el servicio al Señor, ya con eso es suficiente. Voy a tratar de hacer una comparación. Eso es como un hombre que se enoja con la esposa, se pelea con la esposa, se va enojado y cuando regresa, regresa con chocolates y flores. Para el corazón herido de la esposa no le es suficiente con que le traiga chocolates y flores. Eso no es lo que va a hacer que ella sane ese corazón que ha sido lastimado. O que se vayan al cine, que la invite a ir a la playa. No, mis hermanos, porque no importa lo que el ser humano haga por su cuenta, cuando no ha intervenido el Espíritu Santo, no importa cuán amables luzca, cuán bueno se vea delante de la persona, si no es una obra del Espíritu Santo, mis hermanos, el corazón roto continúa roto. ¿Y por qué? Porque es muy difícil. Jesús lo dijo cuando le preguntaron a él, ¿y por qué Moisés permitió la carta de divorcio? Dice, por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no fue así. ¿Qué está diciendo? Que el corazón duro, sin falta, sin arrepentimiento, el corazón duro que no perdona, eso es lo que no permite que las cosas se restauren. Sin embargo, cuando nosotros venimos a Ezequiel, Ezequiel nos va a llevar mucho más allá de lo que yo estoy explicando en esta noche. Y espero estar siendo claro. Ezequiel lo que hace es probarle al hombre a través del versículo que vamos a estudiar o a través del capítulo que vamos a estudiar hoy. Lo que hace es probarle al hombre, mis hermanos y mis hermanas, que el hombre no solamente es una ciudad destruida, sino que el hombre es más que una ciudad destruida. Estoy hablando en cuanto a la conducta. Porque ni siquiera un corazón endurecido, mis hermanos, es el problema que nosotros podemos observar dentro del texto, entendiendo el camino que venimos desarrollando. El problema es mucho más profundo que eso. Entonces Dios toma a Ezequiel, lo lleva a un valle, no lo lleva a una ciudad, no lo lleva a un templo, no lo lleva a un palacio, sino que lo lleva ¿a dónde? A un cementerio. ¿Por qué? Porque lo que el Señor está mostrando es una relación muerta. No es un enojo simplemente, es una relación muerta. Y no es una relación muerta de parte de Dios, porque Dios está enviando a su profeta para que la relación se restaure. Porque la relación está muerta justamente por el rechazo que se le dio a un Dios que ama tanto, tanto, tanto a su creación, que envió a su hijo
a morir por la restauración de todas las cosas, no solo de las personas, de todas las cosas. Y Dios continúa hasta el día de hoy llamando, continúa amando, continúa pidiéndole a las personas que procedan al arrepentimiento. Entonces Dios le muestra a Ezequiel un cementerio, pero no un cementerio cualquiera. Le muestra un valle y el valle está lleno de huesos secos. Y el texto dice que Dios hizo pasar al profeta alrededor de todos ellos. Empecemos a usar la imaginación. Trasládense ustedes a un valle. San José es un valle. Trasládense a un valle. No está diciendo una pequeña ciudad, sino todo un valle. Entonces, que bajemos de la montaña y empecemos a caminar y donde vayamos, solo hay huesos secos. Bueno, lo que quería Dios era que Ezequiel, en donde él está caminando, observara cuidadosamente cómo estaba ese pueblo delante de él. Cómo está muchas veces el creyente delante de él, porque no estamos hablando de incrédulos, no estamos hablando de personas que sean detractoras de Dios, estamos hablando de su pueblo. Así que cuando hablamos de su pueblo, también nosotros hablamos de la iglesia, mis hermanos y mis hermanas. Cuando la iglesia, cuando usted y yo podemos estar como esos huesos secos, para que él observe cuidadosamente y entienda lo que el Señor quiere decirnos a nosotros, que le dijo a Ezequiel a través del mensaje. ¿Y cuántos huesos vio Ezequiel? Dice que eran muchísimos. Y es interesante porque él añade algo que parecería innecesario tratándose de huesos secos, tratándose de un cementerio, porque dice, estaban secos en gran manera. Entonces no solo es decir que están secos. ¿Cuál es la intención del Espíritu Santo de enfatizar que están secos, pero no solo secos, sino secos en gran manera? Bueno, porque si usted se acerca a un cadáver reciente, todavía puede producir la impresión de que todavía hace poco tuvo vida. Hace un día, hace 2 días, hace 3 días, el cadáver usted dice, bueno, hace poco esta persona estaba viva, ahora está en un proceso de putrefacción. Pero cuando usted agarra un hueso seco, usted sabe que este murió hace mucho tiempo. Pero si ese hueso seco es un hueso seco en gran manera, lo que está diciendo es que hace mucho, mucho tiempo la relación entre Dios y esas personas, ese pueblo está muerto. ¿Qué es lo que está queriendo decirnos a nosotros el Espíritu Santo a través de esto? Que humanamente, a la hora que uno ve algo así, no existe ninguna esperanza de que tenga vida. No hay forma. Usted puede llegar a una persona que le dio un infarto y cayó hace unos 2, 3 minutos y los tratan de resucitar. Pero cuando usted se encuentra un hueso seco y seco en gran manera, lo cual significa que ya no hay más que ese hueso pueda resecarse, valga la explicación, significa que humanamente ya no hay esperanza de que haya vida. Ya no hay medicina que se le pueda aplicar. Ya no hay un tratamiento que se le pueda dar. No hay una recuperación posible. Entonces Dios hace una pregunta sorprendente y le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? No le pregunta si estos huesos podrían reorganizarse. No le pregunta si podrán reconstruirse. No le pregunta si podrán mejorar. Le pregunta, ¿podrán vivir? Mis hermanos, esto es un mensaje impresionante que el Señor está dejando acá. Le dice, eso que usted está viendo ahí, ¿usted cree que pueda vivir? Mis hermanos, estemos en el valle nosotros. Dios le hace una pregunta a usted y le dice, ¿usted cree que pueda vivir? ¿Cuál sería nuestra respuesta natural? No, hombre, eso es imposible. Es imposible que estos huesos tengan vida. Porque ese es el verdadero problema, mis hermanos, del hombre. Ese es el verdadero problema del pueblo. Ese es el verdadero problema que tenemos nosotros muchas veces, que no es estar herido por el pecado.
Es estar con un espíritu totalmente muerto. Es estar seco delante de Dios en gran manera. Es hacer la maldad y ya que no le produzca ningún dolor, que no le importe a las personas que lastima, que no le importe si está ofendiendo a Dios. Hacer la maldad hasta calculada, hacer la maldad hasta planificada y decirnos hijos de Dios, eso es un cuerpo muerto con huesos secos y en gran manera. Claro, la respuesta de Ezequiel, pienso yo que la más sabia que pueda haber dado en toda la Biblia ante la pregunta que el Espíritu le hizo. Señor Jehová, tú lo sabes, le dice. O sea, eso para mí es impresionante porque es decir, de yo no sé, usted es el que sabe, porque nosotros no sabemos nada, mis hermanos. Pretendemos saber tanto y al final de cuentas no sabemos absolutamente nada. Pero usted no ve a Ezequiel respondiendo con optimismo. Uy, sí, prediquemos, pongámosle las manos encima, proclamemos, decretemos sobre los huesos, como hace mucha gente. Muchas veces que se acercan a una persona que tal vez la está pasando muy difícil, que tiene tal vez una enfermedad terminal o tal vez está metido entre las drogas, entre el alcoholismo y piensan que solo ponerle la mano encima, entonces ya lo va a sacar de esa tragedia, de eso tan horrible que esa persona y esa familia está viviendo. No, él no entra con ese optimismo con que hoy día se entra. Tampoco entra con pesimismo, como decir, ay, no, hombre, que jamás, Señor, eso no puede pasar. Solamente dijo, tú lo sabes, Señor. Él reconoce que aquello se sale de la capacidad humana, que es imposible incluso para el ser humano dar una respuesta sabia a esa pregunta que le hizo Dios. Si esos huesos, mis hermanos, vuelven a vivir, y esto es un condicionante, cuando yo le digo, si estos huesos vuelven a vivir, es un condicionante, es únicamente porque Dios lo hace. Y cuando digo que es un condicionante es porque no hay nada ni nadie que pueda hacer esos huesos vivir de nuevo. Solamente Dios. Y hay situaciones en nuestras vidas en las que solamente Dios puede darle vida. Entonces sucede algo extraordinario. Dios no comienza soplando vida sobre los huesos, y esto es importante, porque cuando Dios viene y crea al hombre, lo primero que hace es, después de que lo forma, le sopla vida. Esto no lo hace aquí. Dios comienza hablando, como hoy yo estoy hablando delante de ustedes, porque la restauración inicia cuando se habla. La restauración inicia cuando se deja de lado el silencio. Porque si nosotros callamos, si nosotros nos encapsulamos, si nosotros no venimos y decimos lo que no nos gusta, si no decimos lo que nos está pasando y lo guardamos, especialmente dentro de la familia, entonces los huesos se van a ir secando. Se van a ir secando porque uno tiene que decir, esto no me gusta, esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que me está llegando a la mente. Esto es lo que me está produciendo a mí inquietud, por eso me estoy comportando como me estoy comportando. Pero el silencio, mis hermanos, es la herramienta más eficaz que el enemigo utiliza en todos los problemas de familia, el silencio. El silencio hace que los niños sean abusados porque tienen miedo de decir lo que le está pasando. El silencio hace que las mujeres sean agredidas y que sean hasta disminuidas porque no dice esto no me gusta. El silencio hace que en un trabajo una persona sea pisoteada y sea vista como menos porque no se atreve a decir así yo no trabajo. El silencio es algo terrible en nuestras vidas porque la restauración inicia cuando hablamos. Si no, mis hermanos, es muy difícil que se pueda reparar un corazón si no habla, si no dice esto me hizo sentir mal. Esto me lastimó, me trataste de esta manera y me hiciste sentir de esta manera. Por eso es que Dios le dice algo a Ezequiel, le dice, profetiza sobre estos huesos. Profetiza es, hábleles, predíqueles. Y esto nos enseña una verdad que atraviesa toda la Biblia, que atraviesa toda la escritura. La restauración comienza con la palabra de Dios, no con cualquier palabra.
no con cualquier conversación. Mis hermanos, no es porque usted hable con el amigo y le diga al amigo lo que está pasándole en su casa. No es porque usted hable con el maestro y le diga al maestro lo que está pasando en su casa. La restauración, mis hermanos, inicia confrontándonos con la palabra de Dios. Cuando podemos entender lo valiosa que es una persona porque la sangre de Cristo es la que le rescató. Cuando podemos decir, no, esto yo no lo voy a permitir porque yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios y no solo merezco respeto yo, sino que merece respeto la sangre que fue depositada por mí. Entonces, mis hermanos, para llegar a la resurrección, la única palabra es la palabra que creó el universo, la que dijo sea la luz y fue la luz, la que constituyó todo el firmamento. La misma palabra, mis hermanos, que fue predicada y enseñada desde el Génesis, es la única palabra que puede transformar nuestras vidas. Fue por la palabra que los profetas llamaron al arrepentimiento. Fue por la palabra de Dios que Jesucristo anunció el reino. Y ahora, mis hermanos, es por la palabra de Dios que inicia la restauración de todos estos huesos. Entonces Ezequiel empieza a profetizar, empieza a hablarle la palabra a estos huesos. Y a estos huesos secos, ¿y secos cuánto? En gran manera. No lo olviden. Pero empieza a suceder algo. Los huesos empiezan a moverse. Los huesos empiezan a encontrarse uno con otro en su lugar. Los tendones empiezan a aparecer. Empieza a volver la carne a esos huesos. La piel empieza a cubrir ese cuerpo. Y entonces el relato en Ezequiel 37 cambia completamente la escena. Porque la palabra de Dios dice, pero no había en ellos espíritu. Aquí nos vamos a detener, mis hermanos, y vamos a hacer un análisis profundo. Ya tienen forma, ya tienen estructura, ya se ven como hombres, pero siguen muertos. Y esa imagen es profundamente actual, porque también hoy podemos encontrar personas que tienen apariencia de vida espiritual y están muertos. Conocen la Biblia, asisten a la iglesia, participan en actividades, saben responder a preguntas doctrinales profundas, incluso ocupan puestos de liderazgo, predicadores, cantantes, maestros, pero están muertos. O sea, parecen vivos, pero están muertos. Porque la pregunta que debemos de hacernos nosotros es, ¿hay vida realmente en lo que estamos viendo al frente? ¿Hay vida realmente en nosotros, mis hermanos? ¿Hay vida realmente en esta congregación? El Señor dice muy claramente, mis hermanos, que debemos de ver algo importante dentro de nosotros. El que no ama a su hermano no ha pasado de la oscuridad a la luz. Y el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Porque una cosa es tener la forma de la piedad y otra cosa es tener el Espíritu de Dios habitando en nosotros que produce la piedad. Entonces Dios vuelve a hablarle y le dice, profetiza al Espíritu. Y cuando el Espíritu entra en ellos, dice el texto, vivieron y se levantaron. Se levantaron sobre sus pies como un gran ejército. Y aquí es donde llegamos al corazón de esta visión. Porque muchas veces, mis hermanos, leemos el capítulo pensando solamente en la restauración de Israel. Pero el énfasis que Dios está dándonos a nosotros no solo es la restauración nacional. Observe lo que Dios dice en la palabra, que es el énfasis que usted y yo deberíamos de atesorar en esta noche. ¿Quién quiere llevarse una palabra de sabiduría? Esta es la palabra de sabiduría. Y viviréis
y sabréis que yo soy Jehová. Ese es el propósito, mis hermanos, de lo que hemos venido aprendiendo. Es el propósito de lo que estamos estudiando. No es solamente venir y reconstruir. No es solamente venir y levantar los muros. No es simplemente restaurar las relaciones. El propósito, mis hermanos, es que el pueblo conozca verdaderamente quién es Dios. ¿En dónde conoce que es Dios? Cuando ve el perdón en práctica, cuando ve el arrepentimiento en práctica, cuando logra ver una familia levantarse de las cenizas, cuando logra ver a una persona saliendo de lo más profundo del alcoholismo, cuando ve a una persona apartándose de las drogas, cuando ve a una persona levantándose en el nombre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, dice, eso es Jehová. Y si nosotros analizamos lo que hemos venido estudiando estas últimas semanas, Dios ha venido desarrollando este mensaje que tenemos hoy, mis hermanos y mis hermanas. En Jeremías, ¿qué fue lo que vimos? Un hombre que necesitaba un corazón nuevo. En Lamentaciones, ¿qué fue lo que vimos? Que el pecado inevitablemente produce consecuencias, produce ruinas. Aunque la misericordia permanece, el pecado lacera el alma. Pero ahora en Ezequiel estamos descubriendo algo, que el hombre necesita algo más profundo, necesita vida. No basta con una mejor conducta, no basta con ser el mejor religioso, no basta con conocer más de la Biblia. Es necesario que el Espíritu nos traiga vida, porque podemos ser unos excelentes en la iglesia, en todo lo que hacemos. Pero si no hay vida, mis hermanos, lo que somos cuerpos caminando muertos. Cuando Nicodemo se acerca al Señor Jesucristo, él conocía perfectamente la ley, conocía a los profetas. Sin embargo, Jesús no le dice, necesitas estudiar más. Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Porque el problema, mis hermanos, no es la ignorancia. Porque la mayoría de los que estamos acá y de los que me escuchan en casa y los que me escuchen por las redes, la mayoría entienden, conocen y han escuchado esta palabra cientos o miles de veces. Entonces el problema no es de información. El problema es una muerte espiritual de manera voluntaria, ni siquiera por ignorancia, sino por voluntad, porque decido rechazar al Dios que me está llamando a mí en el momento en que la tragedia se me ha venido encima después de que me ha sido advertida. Muchos años después, Pablo lo va a resumir de otra manera. Pablo va a resumir con una frase extraordinaria. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Es lo que Ezequiel nos está enseñando muchos siglos antes. No es un pueblo mejorado, mis hermanos. No es un pueblo reformado, no es un pueblo reorganizado. Es un pueblo que volvió a vivir en apariencia, porque hasta que el Espíritu de Dios entra en él, realmente vive en verdad. Si no, mis hermanos, si no hay una conversión en espíritu y en verdad, una verdadera conversión que nos lleve a nosotros al verdadero arrepentimiento, solo somos religiosos caminando, muertos en un espacio donde deberíamos estar ya vivos. Y aquí deseo hacer una pregunta muy personal. ¿Solo somos personas que conocemos acerca de Dios? ¿O somos personas a quienes verdaderamente Dios ha puesto el Espíritu a habitar en nosotros? O sea, ¿conocemos de Dios o es Dios parte de nosotros? Yo creía, mis hermanos, que yo había nacido de nuevo porque había dicho una oración a los 13, 14 años. Señor, entra en mi corazón. Pero verdaderamente, mis hermanos, la sequedad de mis huesos como persona llegó a tal grado que llegué a entender por la gracia del Espíritu Santo, cuando el Señor vino y me levantó de donde estaba muerto
en delitos y pecados, seco y seco en abundancia, que era un completo farsante. Y así como yo, habrán muchos farsantes, mis hermanos, predicándole a personas desde un altar donde ellos están muertos y las personas están buscando vida. Y cuando eso pasó, cuando el Señor llega a mi vida, donde mi vida era seca, donde estaba imposibilitado yo a recuperar todo lo que yo mismo había destruido, el Señor viene y hace un milagro. Y hoy puedo decir, mis hermanos, que hoy sé quién es Jehová, porque es el único que pudo levantarme de donde yo estaba muerto en delitos y pecados, con toda mi vida totalmente destruida, donde nadie, absolutamente nadie daba, pero ni un 5 por esta persona que está aquí al frente de ustedes. Pero Dios quiso demostrar su poder, quiso demostrar su misericordia, como lo ha hecho en cada una de sus vidas. Porque no solo yo, habemos muchas personas alrededor del mundo que el Señor se ha manifestado en poder y gloria y nos ha sacado de donde estábamos. Porque la diferencia entre un cuerpo sin espíritu y un cuerpo lleno del espíritu, mis hermanos, es la diferencia entre ser religioso o estar vivo. Porque hay, mis hermanos, en todas partes personas que se dicen nacidas de nuevo y están secos y secos en gran manera. Yo no quiero terminar, mis hermanos, esta enseñanza de hoy de una manera simple. Yo quiero recordar las palabras y darle un énfasis a las palabras del Señor Jesucristo, las palabras de nuestro Dios y las palabras escritas en el libro de Jeremías. Os es necesario nacer de nuevo, dijo Jesús a Nicodemo. Y él no lo entendía. Dice, ¿cómo es esto? ¿Será que hay que meterse de nuevo al vientre de la madre? No lo entendía porque es imposible que un religioso entienda la palabra de Dios a menos que el corazón sea transformado. Y el Señor lo dijo muy claramente, predícale, profetiza sobre esos huesos y vivirán y sabrán que yo soy Jehová. El Señor no solo quiere que aprendamos de Él, Él quiere que vivamos por Él, que nos entreguemos a Él. Él quiere, mis hermanos, que el Espíritu nos transforme a nosotros desde lo más profundo de nuestro ser. Él quiere que aquellos que estaban muertos en delitos y pecados se vuelvan a levantar. Él quiere un pueblo lleno de vida y de gloria, que exalte su nombre y que diga gracias Dios por sacarme de donde yo estaba en la profundidad de ese valle seco y seco en abundancia. Porque el mayor milagro, mis hermanos y mis hermanas, que usted y yo podemos ver en Ezequiel 37, no fue que los huesos se unieran. Después de que estudiamos esto, lo que debemos entender claramente, que el que estemos aquí congregados no nos hace personas vivas delante de Dios. El que me esté yo presentando delante de ustedes como el maestro, como el predicador, no dice que yo soy vivo o estoy vivo delante de Dios. Porque mis hermanos y mis hermanas, después de estudiar el valle de los huesos secos, lo que quiero o me gustaría que dejemos de pensar es en Israel solamente. Y es dejar de estar pensando que Israel en el 48 llegó a ser nación independiente. Sí, está bien eso, pero no es eso lo que quiero traer en esta noche. Porque quizás si analizamos esto a profundidad, eso no está tan lejos de nosotros. Tal vez está en nuestras propias casas. Tal vez está sentado en nuestra propia mesa. Tal vez somos nosotros mismos. Tal vez seas el que te recibe en la casa. Tal vez sea el que dice que es tu hijo o tu hija. Tal vez sea una persona de la cual amas y te ama y te trata bien, pero no ha nacido de nuevo. Tal vez, mis hermanos, usted pueda ver en estas palabras de hoy un matrimonio que tal vez creen que ya no queda nada, que no hay nada de recuperar, pero tal vez no discuten, no pelean, pero solamente
creen que están viviendo y se dejan vivir. Se dejan los recuerdos, se dejan las fotografías, viven en el mismo techo, pero el amor parece haberse secado totalmente. Y alguien dirá, ya no hay esperanza. Y eso era lo que estaba pasando ahí. Pero el Dios de Ezequiel, el Dios suyo y mío, pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta sigue siendo la misma. Tú lo sabes, Señor. Porque el Espíritu de Dios todavía puede devolver la vida donde nosotros solamente caminamos por resignación. Que no caminemos por resignación, que caminemos realmente vivos. No solo huesos con carne y tendones, sino realmente huesos conectados a la esencia de Jesucristo. Quizá haya padres que están llorando hoy en esta noche por hijos que están atrapados en drogas. Quizás lleven años, años y años orando, viendo cómo los hijos los está consumiendo la adicción, cómo su familia se está destruyendo, cómo su futuro es incierto. Y tal vez humanamente puedan decir, no hay esperanza ya, no hay nada que hacer, como esos huesos secos. Pero el mismo Dios, mis hermanos, que le habló a Ezequiel, que le dijo, yo pondré de mi espíritu en vosotros y viviréis, ese mismo Dios está hablando en esta noche a través de la boca de este ser humano incompetente, a través de este ser humano imperfecto, hasta a través de este ser humano que tiene una enorme necesidad del Espíritu Santo. Y como aquellos huesos, mis hermanos, el Señor nos dice a nosotros que lo que tenemos que poner en esos huesos es la palabra de Él. Porque lo que Dios está diciendo es, mientras yo tenga la última palabra, no pierdan la esperanza. Yo soy el único que puede decir el destino de una persona. Mientras alguien le diga a usted, eso es imposible de recuperarlo, Dios dice, en mí todo es posible. Mientras alguien le diga a usted, eso es imposible de restaurarlo, Dios dice, en mí todo es posible. Aquí tal vez alguien esté luchando en esta noche con el alcohol. Y tal vez haya prometido cambiar una y otra vez, ya lo voy a dejar, y lo deja durante un tiempo, durante unos años, y vuelve a recaer. El problema es que está intentando salir por sus propias fuerzas. El problema es que cada vez que trata de salir por sus fuerzas, siempre va a caer. Porque lo que está descubriendo Ezequiel es lo que usted y yo debemos de llevarnos en esta noche. Hay cadenas, mis hermanos, que la voluntad humana no las puede romper. Por eso Dios no le dice a él, esfuércense, levántense de ahí. En ocasiones el Señor nos dice, esfuérzanse, sean valientes, porque podemos salir adelante. Pero hay momentos en los que nosotros no podemos salir adelante por nuestras propias fuerzas, por mucho que lo intentemos. Entonces le dice, háblele al Espíritu, porque hay libertades que solamente Dios puede producir. Tal vez alguien luche contra la ansiedad. Tal vez alguien luche contra la depresión. Tal vez alguien luche contra la culpa, contra el resentimiento, contra la amargura, contra años de abusos. Tal vez alguien luche contra heridas que no le ha dicho a nadie porque las ha guardado en silencio. Y por fuera, mis hermanos y mis hermanas, parece estar bien. Pero por dentro, mis hermanos, siente que hace mucho tiempo dejó de vivir, que hace mucho tiempo que murió. Y por eso tal vez alguien ha perdido la esperanza. Perdió su matrimonio, perdió a un hijo, perdió el trabajo, perdió la salud, perdió los sueños. Y lo único que siente es que ya no hay nada que hacer, que todo se terminó. Pero hoy Dios está enviándole un mensaje a usted y a mí
que Él trabaja no solamente con las personas fuertes, que Él trabaja en las personas muertas. Y es donde Dios nos dice a nosotros que Él viene a trabajar donde todos ven imposibilidad, donde las personas dicen ya no hay nada que hacer, porque el valle de los huesos secos, mis hermanos y mis hermanas, no era un lugar donde terminaba la historia, es el lugar donde Dios comienza una historia nueva. Por eso quiero terminar diciéndoles, no permita que las circunstancias tengan la última palabra. No permita que un diagnóstico médico tenga la última palabra. Nunca permita que un fracaso tenga la última palabra. Nunca permita que un pecado, cuán grande este sea, tenga la última palabra. Nunca permita que una adicción le dé a usted la última palabra. Nunca permita, mis hermanos y mis hermanas, que una separación le dé a usted la última palabra, porque la última palabra le pertenece a Jehová de los ejércitos. Él dice que cuando Él hace el milagro, sabrán que yo soy Jehová. Y cuando Dios habla, los huesos se unen. Cuando Dios habla, el espíritu recobra vida. Cuando Dios habla, la esperanza vuelve a nacer. Así que quiero hacer una pregunta que no sé si va a ser demasiado grande, pero quiero hacerle la misma pregunta, que analicen sus vidas, analicen su entorno. ¿Vivirán estos huesos? Y si su respuesta es como Ezequiel, Señor Jehová, tú lo sabes, entonces ya estamos caminando en la dirección correcta. Porque la esperanza del cristiano, mis hermanos, nunca se deposita en los huesos. La esperanza del cristiano está siempre en el Espíritu de Dios, que sigue, mis hermanos, día a día. Nos sigue llamando a nosotros, dándonos vida. Y Él nos dice hoy, como se lo dijo a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y yo les daré vida y sabrán que yo soy Jehová. Ese es el mensaje que Dios me dio para esta iglesia en esta noche. Y es el mensaje que deseo con todo el corazón que lo atesoren. Vamos de camino de Génesis al Apocalipsis. No importa lo que diga el ser humano, no importa lo que le diga un religioso, no importa lo que le diga absolutamente nadie, crea lo que dice el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es claro en decir, el que esté cansado, el que esté cargado, venga a mí, yo le haré descansar. El Señor Jesucristo dice, el que tenga sed, venga a mí, yo le daré de beber y saldrán de él ríos de agua viva. ¿Quién desea delante de Dios en esta noche llegar y decir, deposito, Señor, todas mis cargas, deposito, Señor, delante de ti toda mi incertidumbre, deposito delante de ti todas mis ansiedades, toda mi desesperanza, deposito delante de mí, Señor, delante de ti, Señor, todo mi ser? Porque solo tú puedes hacer que estos huesos recuperen la vida. Y solo tú puedes hacer que estos huesos tengan vida y tengan vida en abundancia. Al único y sabio Dios, al eterno Rey de gloria, al que habita en luz perfecta, al que reina en majestad. Antes del principio eras, más allá de toda historia, tuyo es el trono eterno, tuya es la autoridad.
Oh, profundidad de tus riquezas, de tu sabiduría y ciencia, oh Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables tus caminos, Señor. ¿Quién entendió tu mente santa? ¿Quién fue tu consejero, Dios? ¿Quién primero te ha dado algo para que tú le recompenses, Señor? Porque de ti, por ti y para ti son todas las cosas, Señor. A ti sea la gloria por los siglos, a ti sea toda adoración. Y mi alma se rinde, mi voz se levanta, mi corazón declara tu grandeza sin final. Los cielos proclaman, la tierra responde, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Sea la gloria por siempre al eterno y soberano Rey, sea honor eternamente por Jesucristo nuestro Señor. Suba a ti la adoración, suba a ti nuestra canción, gloria, gloria y exaltación por los siglos. Amén. Inmortal, invisible, eterno, Dios de gracia y santidad, no hay medida para tu grandeza, no hay final en tu bondad. El firmamento anuncia la obra de tus manos, los cielos cuentan tu gloria, proclaman tu majestad. Tú sostienes las estrellas, llamas cada una por nombre, y aún así miras al quebrantado y restauras al humilde. Tu sabiduría es perfecta, tu consejo permanecerá. Lo que haces nadie lo impide, lo que dices se cumplirá. Y los reinos se inclinan, los poderes se callan ante el Cordero Santo que venció con su amor. Los ancianos adoran, los ángeles cantan, digno es el Cordero, digno es el Señor. Sea la gloria por siempre al eterno y soberano Rey, sea honor eternamente por Jesucristo nuestro Señor. Suba a ti la adoración, suba a ti nuestra canción, gloria, gloria y exaltación por los siglos. Amén. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él, por Él y para Él sea gloria eterna. El firmamento anuncia la obra de tus manos, los cielos cuentan tu gloria, la creación te adorará. Los cielos cantan, la tierra clama, la iglesia adora, santo es el Señor. Toda lengua declara, todo reino se postra
Cristo vive y reina, Cristo es el Señor. Sea la gloria por siempre al eterno y soberano Rey. Sea honor eternamente por Jesucristo nuestro Señor. Suba a ti la adoración.